Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy vamos a estar hablando del altar del sacrificio. Este altar tenía características muy especiales y a través de esas características, para ir cerrando nuestra serie respecto de altar, quiero darle la aplicación espiritual y llevar nuestra mirada a la cruz. El altar del sacrificio, del holocausto, estaba ubicado en aquel lugar de reunión, el tabernáculo, donde el pueblo se presentaba delante de Dios, donde los levitas oficiaban, donde los sacerdotes trabajaban y donde el sumo sacerdote una vez al año, so pena de muerte si no estaba en la consagración que Dios exigía, debía entrar al lugar santísimo y hacer todo el ejercicio de la expiación rociando la sangre. Cuando hablamos de expiación, es aquel derramamiento de sangre que apacigua la ira de Dios, que cubre pecados, los quita incluso más que cubrirlo, no solo los cubre, los quita, y que trae reconciliación entre el Dios santo que demandaba justicia y una criatura rebelde que le había dado la espalda a Dios. Cuando hablamos del altar del sacrificio, estamos hablando del lugar donde la víctima inocente no solo era sacrificada y su sangre derramada, sino que era consumida por el fuego. Era el conducto, el medio por el cual Dios manifestaba reconciliación, justificación, paz, comunión. Y es también necesario entender algo. Todo lo que era llevado delante de Dios tiene el concepto de ofrenda. ¿Quiere decir esto? Lo que era traído, ofrecido a Dios. Ofrendar es ofrecer. Todo lo que era traído delante de Dios tenía características de ofrenda. Pero solo lo que caía a este altar se denominaba sacrificio. Y con estos puntos precisos, quiero desarrollar esta meditación del día de hoy. El altar del sacrificio, el altar de la restauración. Si no había sacrificio, no había reconciliación. Y si no había reconciliación, claramente no existía restauración. Si no había sacrificio, no había un retornar a la amistad. Reconciliar es volver a estar de acuerdo. Reconciliar es volver a estar en amistad. Pero restaurar es volver al estado original. Detrás de esto, la terrible palabra pecado es la que cobraba fuerza. El pecado separó creador y criatura, separó a Dios del hombre. Pero a través del sacrificio del inocente y la sangre derramada, la ira de Dios recae en esa víctima. Viene la justificación, quiere decir que bajo esa sangre, pero bajo ese sacrificio donde hubo derramamiento de sangre,
Ahora los pecados son cubiertos y son quitados en el poder de esa sangre. Esos eran los elementos representativos en el Antiguo Testamento, cumplidos cabalmente en Cristo. Esto va a facultar la reconciliación, volver a estar en amistad, volver a estar en comunión, volver al concilio, al acuerdo. Ahora ya no hay desacuerdo, ahora hay acuerdo. Pero detrás de esto hay un pacto que es Dios el que lo presenta y lo ratifica. Pacto a base de sangre, firmado con sangre, testificado con sangre, ratificado con sangre y estipulado con sangre. Y solo eso facultaba la restauración, volver al estado original, cual Dios y el hombre en paz, en comunión y en amistad. Cuando Dios forma el pueblo de Israel, no solo le da leyes que evidenciaban el pecado, sino que le da todo un sentido práctico religioso para ir ilustrando cómo sería el plan de salvación. Le exige a Moisés repetir la copia de lo que está en el cielo, hacer un tabernáculo de 3 grandes secciones: el atrio exterior o el patio donde estaba el altar del sacrificio. Había muchos símbolos, incluyendo un lavacro, un tipo de fuente con agua donde el sacerdote tenía que hacer rituales de purificación para poder comenzar a ministrar. No se olvide que el Divino Maestro, para iniciar su ministerio, una de las primeras cosas que hace fue ir al bautismo de Juan. No teniendo pecado, no necesitando arrepentimiento, pero identificándose con nosotros, porque Dios, todo Dios también es hombre, todo hombre. Y comienza su ministración en un ministerio poderosísimo, corto pero maravilloso. Allá, en ese tabernáculo, después en la parte interna habían 2 secciones, una denominada el lugar santo y el otro el lugar santísimo, donde en el arca del testimonio del pacto se manifestaba la presencia misma de Dios tras aquel velo inaccesible para el común, solo accesible para el sumo sacerdote. Y una vez al año ofrecía sacrificio por pecados propios y los pecados del pueblo. Pero lo interesante es que también entre el lugar santo y el santísimo estaba el otro altar, denominado el altar del incienso aromático. Allá afuera, la carne quemándose, la víctima consumida por el fuego, pero entre el santo y el santísimo, en la parte interna de esta construcción, de esta tienda móvil, un altar que simboliza la adoración continua, que simboliza la paz con Dios, la comunión, la intimidad con Dios, la oración genuina delante del Dios de gloria. Por lo tanto, vamos a ir a la Biblia. Voy a dar algunos detalles más del altar del sacrificio. Después vamos a venir al Nuevo Testamento a presentar una aplicación doctrinal y vamos a concluir aplicando esto en la obra maravillosa de la cruz, que a todas luces es el gran y sumo altar del sacrificio y de la reconciliación. Acompáñeme a Levítico capítulo 9, versículos 6 al 7. Levítico 9, versículos 6 al 7, 6 y 7, y dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón:
acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Amén. Este elemento importantísimo, el altar del sacrificio, tenía características únicas. Y conociendo el carácter de Dios, entendiendo en parte la naturaleza divina, Dios jamás ha obrado caprichosamente, antojadizamente, improvisadamente, ni hará jamás cosas por casualidad. Nuestro Dios es un Dios de causalidades, no de casualidades. Él nada lo improvisa. Él tiene un plan perfecto, maravillosamente elaborado antes de crear todas las cosas. Es como el gran arquitecto que antes siquiera de comprar un mínimo material de construcción o ya tener acopio de material para comenzar a construir, tiene los planos de la edificación ya terminada. Así es Dios esencialmente. Un Dios de causalidad, un Dios de causa y efecto. Todo en Dios tiene un porqué y tiene un propósito específico, determinado, exacto y maravilloso. Y si aplicásemos esto al plan de la salvación, su plan es perfecto y los planos maravillosos. Todo el Antiguo Testamento nos va a dar la sombra de lo que la luz del Nuevo nos manifiesta. Todos estos rituales de sacrificios de animales, derramamientos de sangre, sacrificio de víctimas inocentes, todo apuntaban a la persona de Jesucristo el Señor. Bien dijo Juan de él, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nos llevan al gran altar del sacrificio y de la reconciliación que estuvo en la cumbre del Gólgota. El verdadero altar de este sacrificio y reconciliación iba a ser la cruz. Y a partir de los elementos constructivos del altar del sacrificio, se lo voy a comenzar a demostrar. ¿Sabía usted que el altar del sacrificio tenía medidas bastante exactas? Era prácticamente un cajón cuadrado de maderas especiales con revestimiento. Pero tenía bronce. Tenía varas que lo cruzaban, porque la idea de las varas era cargar a hombro todo el mobiliario del tabernáculo, incluyendo el mismo tabernáculo. Quiere decir que toda la salvación iba a estar sustentada en los hombros del hombre perfecto, del hombre Dios, del Dios hombre. Este altar de bronce habla de juicio, pero también de doble naturaleza. Siempre en Biblia el bronce representa el juicio divino. Es cosa de ver la imagen del Cristo glorificado al inicio del libro del Apocalipsis. Habla de sus pies como bronce bruñido, bronce refulgente, bronce brillante. Porque ahora Cristo va a venir a pisar el lagar de la ira de Dios, juicio. Cristo vino para salvación, pero para juicio. Por eso dice San Juan 3:17, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero todo aquel que rechace el amor de Dios que es en Cristo Jesús, ya está en condenación, juicio.
pero también tenía medidas aplicables de 5 en 5, en medidas de codos. Y lo llamativo es que el 5 en Biblia, respecto de ciertos números que nos permite la inspiración del Espíritu Santo identificar, nos traslucen verdades espirituales profundas. Siempre el 5 en Biblia habla de la gracia de Dios. Entonces, en ese elemento de juicio, donde la víctima era consumida por el fuego, una vez degollada y derramada su sangre, activa la gracia de Dios para perdonar pecados, para justificar culpas imputadas a la víctima que fue sacrificada, y trayendo un tiempo de reconciliación, de paz entre creador y criatura, entre el Dios Santo y el ser humano rebelde pecador, que ahora tiene una esperanza. Este altar tenía que estar continuamente recibiendo víctimas en aquellos tiempos. Mas dice la Biblia que Cristo se ofrece como el sacrificio perfecto, la ofrenda gloriosa, ofrecido una vez y para siempre. Ya no más sacrificio de animales. Pero el asunto es que era imposible poder ministrar en el altar del incienso aromático si primero afuera no se sacrificaba la carne en el altar del sacrificio. La Biblia nos muestra diferentes secuencias, diferentes momentos, diferentes hombres de Dios, que ya sea en forma instintiva, pero siempre detrás, motivados por el Espíritu Santo, en manifestación de gratitud, en manifestación de respuesta lógica a un accionar divino, van y erigen altares. Vemos que cada hombre de Dios en situaciones puntuales lo hizo. Pero acá fue Dios mismo que le dio el modelo, la forma, las indicaciones a Moisés y reguló todo el oficio sacerdotal sustentado en las ofrendas y los sacrificios. Para cada situación puntual había un tipo de ofrenda que también pasaban a ser sacrificio. Pero el lugar más crudo, más gráfico, más intenso que nos presenta ilustrativamente el plan de salvación era en este artilugio, en este aparato diseñado en la mente de Dios, expuesta al corazón de Moisés, presentado al pueblo como medio de reconciliación. Era el lugar donde se consumía el pecado, se consumaba la gracia y se ministraba como un tipo, tipológicamente, ilustrativamente, la salvación que estaría sustentada en la persona divina de Jesucristo el Señor. Los ceremoniales eran ritos gloriosos que a veces no alcanzamos a discernir el trasfondo espiritual que todo esto conllevaba. Bendito Señor Jesús, que va al altar máximo del sacrificio para una reconciliación óptima, yendo al madero de la cruz. Pero ahora quiero centrar mi mirada un instante, aplicando esto, trayéndolo al contexto del Nuevo Testamento y después dándole una aplicación personal a nuestras vidas. El apóstol Pablo, teniendo en mente
esto del altar del sacrificio, donde se presentaba una ofrenda muerta, un sacrificio muerto para ser dedicado a Dios. Ahora, hablándole a la iglesia, y dentro del capítulo 12 de la carta a los romanos, donde nos da una consejería maravillosa respecto a deberes cristianos, comienza diciendo algo extraordinario y se lo quiero compartir. Romanos 12:1 dice de la siguiente manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, número 1, santo, número 2, agradable a Dios, número 3, que es vuestro culto racional. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Qué estaría motivando el Espíritu Santo en la revelación magistral de la palabra y en la iluminación respecto a los puntos que debían quedar escritos en la mente de Pablo? Estoy seguro que Pablo, como experto conocedor del judaísmo, como experto conocedor de la Torá, de la ley en sí misma y de los rituales sacerdotales del Antiguo Testamento que todavía se llevaban a la práctica en los días del Divino Maestro, aunque torcido y distorsionado, el Espíritu Santo le estaba mostrando el calibre de importancia espiritual que este cajoncito de 5x5 en bronce, con varas, representaba en sí mismo. Pero ese altar del sacrificio, para que realmente tuviese valor, necesitaba una víctima que iba a ser depositada para ser consumida por el voraz fuego del juicio de Dios. Y después de ese voraz fuego del juicio de Dios, venía la reconciliación y la restauración. No se olviden lo que le puse en antecedente al inicio, en la introducción. Todo lo ofrecido, presentado a Dios, es ofrenda. Por eso se habla del que ofrece como un oferente. Es aquel que ofrece. Y la ofrenda es lo ofrecido, lo presentado, lo traído delante de Dios. Pero pasando por este altar en especial, su nombre lo indica, la ofrenda se convertía en sacrificio. ¡Yuhu! ¿Será que el Espíritu Santo estaba llevando al entendimiento de Pablo que no todos los que dicen ser cristianos lo son sustancialmente? Quizás todo cristiano ha llegado a una comprensión y ahora está presentado delante de Dios y somos ofrenda agradable delante de Él. Pero aquí Pablo le está pidiendo y le está exigiendo, le está mostrando, le está indicando a la iglesia la necesidad de ahora ser sacrificio vivo delante de Dios. Todo cristiano debe caer al altar del sacrificio. ¿Cómo será esto, pastor, si ahora ya no hay más ofrenda por el pecado? Por supuesto, tiene razón. Ya no hay altar del sacrificio como tal. Pero lo que Pablo está planteando aquí, que después registra magistralmente en esta carta, lo manifiesta de una manera espectacular. Aquí está como la consumación de lo que nos vino enseñando secuencialmente en esta carta. Después la ligamos, por ejemplo, con la enseñanza a los Gálatas, a los Colosenses. Y vamos a entender que Pablo está dando a entender, está dando a manifestar
que debemos llevar una vida como crucificados junto con Cristo. La manera en la cual el cristiano no solo se ofrece a Dios como una ofrenda grata, sino que se presenta delante de Dios como un sacrificio vivo, es llevando una vida como crucificados junto con Cristo. Pero no todo cristiano está dispuesto a esto. No todo cristiano quiere caer al altar del sacrificio, porque la misma palabra involucra dolor, involucra oprobio, involucra desprecio, rechazo, vituperio. El problema que una vez más aparece la palabrita deber, y los deberes no nos gustan. Pero si este capítulo fuese diferente y dijera los derechos del cristiano, le aseguro que muchos de nosotros tomaríamos esto como nuestro caballito de batalla para reclamar cosas. Pero frente a las exigencias de Dios, no todos, y me incluyo, estamos dispuestos. Ya la palabra sacrificio nos produce una distancia. La palabra sacrificio nos produce temor. Nos angustia la palabra sacrificio. Y sobre todo en un tiempo de un cristianismo sin Cristo que muchos están viviendo, donde hay doctrinas diluidas, hay leche adulterada, hay un evangelio light, un evangelio conforme a la petición del cliente, donde muchos se han prostituido y han prostituido la sana doctrina y la enseñanza. La palabra sacrificio está desapareciendo del diccionario bíblico en el corazón de muchos. Pero debemos reposicionar la palabra sacrificio, donde muchos dirán, ¿qué sacrificio debo hacer yo si Cristo ya hizo el sacrificio máximo? Y en ese último punto le encuentro la razón. Ya está hecho el sacrificio máximo, pero ahora la exigencia como un deber para nosotros es vivir una vida crucificados junto con Cristo, que equivale a tendernos voluntariamente sobre el altar de ese sacrificio. ¿Para qué? Dirá usted. Para que también ahora no el fuego de la ira divina, porque ya hemos sido justificados en Cristo, sino la idea de la gracia que fue derramada para salvación, también active que el fuego del Espíritu Santo vaya consumiendo aquellas áreas de nuestra vida que no son agradables delante de Dios. Al final de los días, yo quiero que lo entienda usted, van a haber solo dos grupos, los que fueron consumidos por el fuego del Espíritu Santo y los que van a ser consumidos por el fuego eterno que no se apaga de la ira de Dios sobre los rebeldes. Y vea cómo lo dice Pablo. Así que, hermanos, os ruego. Pablo está haciendo una rogativa porque el Espíritu Santo le estaba mostrando, le estaba dando entendimiento que esto es crucial, esto es de vida o muerte. Llevar un cristianismo genuino donde el cristiano que dice ser cristiano, que realmente es cristiano, tiene que participar ahora de los padecimientos de Cristo, vivir crucificado junto con Él para el día de mañana experimentar su gloria. ¿Cómo vamos a negar la contundente evidencia de que antes de la exaltación viene la humillación? Si Pablo lo presenta de una forma exquisita y extraordinaria en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, ¿cómo poder negar la evidencia que Pablo mismo decía de sí, que él llevaba las marcas de Cristo, y exhorta repetidamente a las iglesias con las cuales interactuó que era necesario padecer por la causa, vivir una vida también ligada al sufrimiento, llevar una vida de sacrificio en donde tenemos que vivir como crucificados con Él? ¿Cómo poder negar o quizás hacer una exégesis, una interpretación bíblica ajena a lo que Pablo está diciendo aquí en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué experto teólogo de estos tiempos me puede hacer una exégesis con todas las claves hermenéuticas que usted maneje y demuéstreme que Pablo no está diciendo lo que hoy se está presentando? Vamos a sacar el contexto de ese versículo o de ese pasaje, que Pablo no estaba diciendo lo que estaba diciendo. Nunca quiso decir que él estaba crucificado junto con Cristo. ¿Cómo arreglamos y conciliamos eso? Si hoy por hoy muchos no quieren saber de sacrificio. ¿Por qué muchos no están reconciliados genuinamente con Dios? ¿Por qué hay pocos que han nacido de nuevo? ¿Por qué hay tanta inseguridad de salvación en las congregaciones? ¿Por qué hay tanto conflicto y tanta cosa absurda en el corazón de la iglesia? Es porque no hemos entendido lo que Pablo está diciendo. Es porque no hemos puesto nuestra mirada en los elementos del tabernáculo y del templo a posterior. Cada uno de esos elementos nos está dando el indicativo de los puntos claves del plan de salvación. Y uno de los más fundamentales es precisamente pasar de ser ofrenda a sacrificio y caer voluntariamente a ese altar para ser consumidos por el fuego del Espíritu Santo y para que haya una consumación de gracia en activación de poder y presencia continua del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ahora, ¿cómo tiene que ser hecho esto? De forma voluntaria. Por eso Pablo, en esta rogativa, que tras esto en el fondo es una orden apostólica, está diciendo que presentéis. No va a ser tu hermano, tú y yo individualmente tenemos que ir a ese altar, presentar nuestros cuerpos. Aquí está hablando esencialmente el apóstol. Todo nuestro ser no solamente lo está ilustrando de una manera metafórica. Aquí cuando habla del cuerpo es toda nuestra esencia, en espíritu, alma y cuerpo, caer a ese altar. Pero ya no como una víctima degollada, sino que en vida, con hechos, con actitudes, con testimonio, sacrificios vivos, pero muertos en Cristo. Sacrificios vivos para Dios, pero muertos al pecado, como nos enseña en Romanos 6. Y este sacrificio vivo debe ser santo y agradable a Dios. Oiga, y aquí por favor no quiero que se me confunda ni se equivoque conmigo. No estoy hablando del sacrificio que algunas religiones enseñan. Aquí no estoy hablando del ascetismo, la abstinencia sexual, por meramente tenerla, hablando crudamente. Tampoco estoy hablando de autoflagelarnos la espalda y hacer todo un sinfín de cosas absurdas que en algunas religiones se dan. No, aquí estoy hablando de la parte práctica, la parte del día a día, de la relación del creyente con Dios. Tiene que ser hecho como sacrificio vivo, santo, quiere decir en consagración para Dios y de una manera agradable, que no sea algo grotesco. Pero no nos gusta la palabra sacrificio. ¿Qué hablar de estar crucificado con Cristo? Pero queremos gloria y exaltación, pero estamos en pie de guerra muchas veces contra Dios, no queriendo el sacrificio. Y habla Pablo que esto es vuestro culto racional. Quiere decir que nuestra mentalidad, nuestros pensamientos, nuestra emocionalidad, nuestros sentimientos, nuestras decisiones deben estar acorde a los principios fundamentales del Evangelio. Después el apóstol dice algo extraordinario también en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Qué está diciendo el apóstol ahora? Como ya has caído al altar del sacrificio, estás ahí crucificado junto con Cristo en una activación de gracia poderosa del Espíritu Santo que nos va a comenzar a consumir en su fuego, va a venir una transformación tremenda. Ya el mundo no va a ser un atractivo para nosotros. Aquellas debilidades que nos conducen a pecar van a ir siendo cada vez más anuladas en el poder del Espíritu. Nos habla de una mutación, de una transformación genuina, de una renovación completa, de menos a más en el pensamiento, el entendimiento. Y esto nos va a permitir una mayor comunión con Dios porque estamos reconciliados gracias a la obra de Cristo, pero llevamos una vida de devoción correcta, en una adoración genuina a aquel que la merece. Ahora vamos a estar en esta vida ligada a Cristo, habiendo pasado por este altar del sacrificio, vamos a llevar una vida de continua adoración genuina a Dios, desde el altar del sacrificio al altar del incienso. Comunión, intimidad, compañía, amistad con el Dios de gloria. El máximo altar del sacrificio que facultó todo esto fue la cruz, donde Cristo se presenta como sacrificio que muere en nuestro lugar, para facultar que ahora nosotros en vida llevemos una vida rendida delante de Él. Ya a la conclusión no hay más que decir. El gran altar del sacrificio, ese altar del sacrificio escatológico que marcó el fin de las épocas y trazó un nuevo curso en la historia humana, a todas luces fue la cumbre del Gólgota, donde el que pagó el máximo y sumo precio por causa del pecado humano fue Cristo mismo, Dios hecho hombre. Ahora, quiero dejarte con una pregunta que solo tú, y en mi caso yo, podemos ir respondiendo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos al sacrificio? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos de caer al altar? Vale decir, ¿hasta qué punto la iglesia quiere comprometerse de llevar una vida rendida delante de Cristo, crucificado junto con Él? ¿Ah? En días de mensaje de prosperidad, de mensaje en donde te dicen falazmente que tú eres un campeón, que en ti hay el potencial de Dios y te prometen cada basura que la Biblia no respalda. ¿Te agrada un mensaje de este calibre que te confronte y te diga, necesitas urgentemente caer al altar del sacrificio? ¿Necesitas urgentemente ser crucificado junto con Cristo en los días de tu carne? Medítalo, respóndete, asúmelo y llévalo a la obra. Hoy, a través de la meditación, ya estuvo la consejería y con la pregunta al cierre estuvo la conclusión. Solo nos resta presentar la consigna, el lema para este día. Y la consigna y lema aplica de esta manera. Voluntariamente voy al altar del sacrificio para vivir una vida rendida como crucificado junto con Cristo. De mi parte, agradezco al Señor esta serie respecto al altar y envío saludos de amor, paz y bendición
desde Longaví a cada uno de ustedes. He saved me, and He gave me life eternal. And now I have everything. And now I have everything.